Según el diario The Washington Post, las agencias de inteligencia advirtieron sobre el coronavirus en más de una docena de sesiones informativas clasificadas que le dieron al presidente Donald Trump entre enero y febrero, meses en los que el mandatario desmintió la urgencia de la situación. Randy Serrano nos cuenta cómo se defendió el presidente esta tarde y lo último que dijo el mandatario sobre el programa de protección a los salarios. Con las sillas vacías, sin clientes ni empleados, así se ve el negocio de Rosibel Arbaiza. Y aunque ella califica para recibir la ayuda federal, el proceso para pedir el dinero ha sido toda una travesía que no ha terminado en nada. Eso da mucho desesperación porque uno aplica y aplica. Aparte de eso, es mucho papeleo que hay que poner, es mucho estrés. Esa ha sido la frustrante experiencia de miles de empresarios que siguen batallando con un sistema abrumado por una ola sin precedentes de aplicaciones. Esta es la segunda ronda de beneficios para pequeños negocios en menos de un mes. Más de 1 millón de empresarios han recibido la ayuda. Pero, ¿qué deben hacer los que no han corrido con esa suerte? Si una institución bancaria no le aprueba el préstamo, retire esa solicitud y ponga una solicitud con una institución financiera de desarrollo comunitario. Todo este es el desastroso resultado del virus del que, según el diario Washington Post, el presidente fue alertado en más de una docena de ocasiones. El diario reportó ese martes, citando funcionarios y exfuncionarios del gobierno, que las agencias de inteligencia le advirtieron al mandatario sobre el coronavirus en enero y febrero, meses en los que Trump desestimó la magnitud de la situación. Algo que rechazó un portavoz de la Casa Blanca, diciendo que el presidente tomó armas contra esta crisis desde el principio de una manera rápida y agresiva. A pesar de los tropiezos, el gobierno dice que logró procesar más de 100,000 aplicaciones de pequeños negocios durante el primer día de esta segunda ronda de ayuda. En Arlington, Virginia, Randy Serrano, Telemundo. La carne podría comenzar a desaparecer de los estantes de los supermercados, y es que una de las principales compañías de procesamiento de estos alimentos se ha visto obligada a cerrar varias de sus sedes debido a la pandemia. Jessica Carrillo nos cuenta más de cómo esto podría afectarnos en el día a día. Hace un mes se decía que la comida no faltaría en los supermercados. Sin embargo, eso ha cambiado con la carne de res, de cerdo y de pollo, debido a que muchos de los empleados de varias plantas en esa industria han dado positivos al coronavirus y el resto exige más protección para seguir trabajando. La cadena de suministros de alimentos se está rompiendo. Es la advertencia que lanzó Tyson Foods, una de las principales procesadoras de carne en el país, en una página de publicidad publicada por el New York Times, luego de que la empresa cerró varias de sus plantas en Iowa, Indiana y otros estados debido a brotes de coronavirus entre sus empleados. El cierre más reciente de la planta de Waterloo en Iowa se produjo después de semanas de presión pública y por el temor de sus empleados, ya que muchos de ellos se estaban llamando enfermos, pues las autoridades de salud locales vincularon esa planta de Tyson con 182 casos de coronavirus, casi la mitad del total en ese condado. Este empleado de la fábrica, que no quiso revelar su identidad, asegura que la empresa no tenía suficiente equipo de protección para proveerles y comenzaron a darles trapos que lavaban y reusaban para que con eso se cubrieran. Además, asegura que poner en práctica el distanciamiento social ahí adentro es casi imposible. Tyson respondió y le dijo a NBC que están trabajando diligentemente para proteger a los miembros de su equipo. Al principio les permitieron traer sus propios tapabocas e incluso les dieron algunos hasta que pudieron conseguir las máscaras quirúrgicas que ahora requieren que todos los empleados usen. Otros que también se ven afectados son los ganaderos, ya que no tienen ningún lugar para vender su ganado. Por ello, millones de gallinas, cerdos y vacas serán despoblados, es decir, que los sacrificarán debido al cierre de las instalaciones de procesamiento, por lo que el suministro de estos productos en los supermercados será limitado hasta que se reabran las plantas. En otros estados como Delaware y Maryland ocurre lo mismo. Más de 2 millones de pollos serán sacrificados, mientras que en Texas el caucus hispano pedirá una investigación sobre lo que ocurre en las plantas empacadoras de carne y el cuidado sanitario que se les está dando a los empleados, que en su mayoría son hispanos.
Gracias, Jessica. El Poder Judicial de Honduras informó que en el marco de la pandemia, 962 privados de libertad se han visto beneficiados con las medidas de preliberación. Le ampliamos este y otros titulares de Centro y Suramérica a continuación. En Honduras, los privados de libertad se han visto beneficiados con las medidas de preliberación, liberación condicional, conmuta, cumplimiento y revisión de medidas en el caso de los menores infractores. En lo que respecta al beneficio de preliberación, se destacan 548 internos que corresponden a 57% del total. Con la medida de libertad condicional fueron favorecidos 173 reclusos, que son el 18%. 161 recibieron conmuta, que equivale al 17%. Cumplimiento de pena 56 y revisión de medidas en el caso de menores son 24, que representan el 2%. En Panamá, el viceministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Muñoz, dimitió ayer lunes tras el escándalo de la compra ya frustrada de respiradores tras pacientes graves del COVID-19 a precios exorbitantes, que desató duras críticas en el país y llevó a la Fiscalía a abrir una investigación de presunta corrupción. El presidente panameño Laurentino Cortizo informó que aceptó la renuncia de Muñoz, que le presentó a través de un mensaje de Twitter. Habló de la labor fundamental desempeñada por el ahora exfuncionario para garantizar el abastecimiento del equipo e insumos médicos de manera correcta dentro de las condiciones actuales y demanda mundial. En El Salvador, el gobierno aplicó desde ayer lunes medidas de seguridad más drásticas y duras en las prisiones que albergan unos 16,000 pandilleros, donde selló con planchas metálicas las puertas de las celdas, como medida para frenar el alza de homicidios en el país. Entre el viernes y domingo dejó 58 asesinatos. En América Latina y el Caribe están en riesgo la crisis económica ocasionada por las restricciones para prevenir el contagio del coronavirus, que se convierte en la región en una crisis de hambre y pobreza, alertaron desde la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El representante para Latinoamérica y el Caribe de la FAO, Julio Verdegué, explicó en una entrevista que en Santiago de Chile todavía no es irremediable que millones de ciudadanos de la región caigan en la inseguridad alimentaria. 18.5 millones según el último estudio de la FAO en el 2019. Nos vamos a una pausa y al regresar los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo, así que quédese con nosotros.